Nuevo, cuéntanos un poquito de Sammy Río. Buenas tardes, feliz, encantada de estar en este momento hablando contigo, con todos tus seguidores, con toda esa gente que en estos momentos se encuentra al aire contigo. Para mí es un orgullo poder contarles un poco acerca de mi proyecto musical. Soy Sammy Río, artista de música urbana, fielmente creedora y soñadora y segura de que los sueños se hacen realidad siempre y cuando trabajes firmemente en ellos todos los días, con disciplina, con esfuerzo, con pasión, con amor. Hace poco lanzamos mi más reciente sencillo que se llama No Funciona, que lo estaban escuchando ahí de fondo. Y Está estoy escuchando ahí. y estoy muy feliz y emocionada porque ha tenido una acogida gigante. Todos mis seguidores lo han acogido así con mucho amor, con el mismo amor que fue producida, que fue escrita, que fue hecha para todos ustedes. Wow. Sammy, cuéntame un poquito de ti, que la gente puede conocer un poquito más de ti. ¿Cómo comenzó todo? Para mí fue una historia, una trayectoria de mí por medio de un cassette. Ese momento me gané un premio, me fui a buscar la emisora y estamos pegados y hasta hoy. Y, qué es lo que qué es lo que puede contar? Todo la gente puede conocer un poquito más de ti. ¿Cómo comenzó todo para ti? Mira, Sammy Río desde muy pequeñita, más pequeñita de lo que soy, ella tenía claro que quería ser cantante. Yo tenía muy claro en mi corazón que mi sueño y mi pasión era cantar y poder llevarle toda mi música a todo el mundo y a todas aquellas personas que de una u otra forma necesitan de esta música para el alma. Desde que estaba muy pequeña solía cantar en todas las presentaciones de mi colegio, en todas las reuniones familiares yo cantaba en la iglesia, en el coro de la iglesia, cantaba en el coro del colegio, yo cantaba de todo, pero entonces algunas personas como mis profesoras no les gustaba mucho porque decían que yo cantaba muy duro, que la voz era como bueno, en ese entonces tú sabes que la gente que desconoce el tema de la música quizás pecan por no saber, entonces no, es que tu voz es como muy sexy, como muy vulgar, entonces tú no Solamente, puedes cantar. solamente la voz, o porque solamente la voz, o que están diciendo que, mira que tenemos aquí a Miss Colombia con nosotros. Tú no puedes cantar así las canciones de la iglesia porque eso no suena bien, entonces Claro. pues no me dejaban cantar, pero yo insistida iba y a las malas me metía en el coro y cantaba y me sacaban y yo volvía y así. Entonces, yo soy psicóloga de profesión, Ok, ok, ok. soy psicóloga porque en ese entonces pues mi mamá como que no tenía muy claro este tema de la música, cosa que ahora sí sucede, ella está súper contenta y me apoya, pero en ese entonces me dijo como que tienes que estudiar algo que dé dinero, tienes que estudiar una carrera de verdad. Entonces, Suena mucho como mi mamá. Mi mamá también es así. Así que yo creo que todas las madres son así, entonces lo confirmamos desde ya. sí, total, y créeme que ellos no lo hacen por mal, sino quizás buscando siempre nuestro bienestar. Entonces yo hoy Claro. en día la entiendo, en ese entonces pues me daba como un poco de molestia, pero ya no. Terminé estudiando psicología cuando pasé en la universidad, pasé en música y en psicología, pero terminé estudiando psicología porque mi mamá me dijo, yo no te voy a apoyar en eso, yo quiero que estudies algo que te sirva, que sea real. Y ella desconocía quizás que la música también es una profesión, es una Claro, carrera, que también de la música se puede vivir. claro, claro. Entonces, estudié psicología, terminé mis estudios, me especialicé, empecé a trabajar en una empresa, trabajé 6 años, pero yo sentía que eso no era Para lo que ti. me llenaba completamente, entonces renuncié y a pesar de todo y en contra de todo me lancé a la música y Claro. dije, yo lo que quiero es cantar y si esto no da dinero, a mí no me interesa porque yo no quiero dinero, yo no quiero fama, yo solamente quiero Exacto. hacer lo que me hace feliz Eso. y lo que me recargue el alma, independientemente si me escuchan 2 o 100.000 personas, para mí es una satisfacción muy grande poder
hacer lo que amo, lo que me apasiona y lo que quizás muchas personas por miedo hoy en día no se atreven a hacer y dejan de cumplir sus sueños por el temor a si lo van a lograr, Claro. a si la gente va a estar de acuerdo. Entonces yo decidí hacerlo y llevo aproximadamente 3 años firme dándole a mi proyecto de la música con fe, sin miedo, con muchas ganas y segura de que cuando tú trabajas constantemente en tus sueños y le echas ganas, Y se va tú a puedes cumplir, claro. lograrlos. Claro, claro. Así es, Ahora, con ayuda de Dios. Sammy, una pregunta que quizás es una pregunta que muchas personas, una vez le pregunté a Balvin y le pregunté también a Raycon el líder, le pregunté la misma pregunta que te voy a hacer ahora, es que tú sientes que en el comienzo o hace como algunos años atrás, el mercado de Colombia no entraba en el género de la música reggaetón. Y hablamos del género reggaetón porque ha cambiado muchas cosas. Y entre ellos era siempre el estilo de Puerto Rico, Santo Domingo, y que dado poco que entró también artistas, entre otros, vamos a hablar un poquito más de Rey con el líder, J Balvin, teníamos también a Ñejo, así podemos seguir mencionando más de las alturas, pero para mí el comienzo de todo esto que para mí, que abrió todo para Colombia fue la canción que abrió Farruko, que se llama Hola, y que y lo grabó porque él mismo no sintió el, el apoyo de Puerto Rico, y estamos hablando de su carrera artística, cómo comenzó, y fue todo por medio de un YouTube, una canción que se puso y fue a grabar en Medallo. Y estamos hablando de la canción de Hola de Farruko, y de ahí comenzó muchas cosas. ¿Tú crees que eso fue también la forma de iniciar todo para ustedes y entrar en ese mundo de que uno quiere poner una música más rítmica? Porque Colombia le conocen la champeta, salsa choque, a veces, ahora viene salsa choque, pero hay muchas cosas más, vallenato, um, o digamos música popular también, que está conocido. ¿Crees que eso fue un cambio para que abriera las puertas para Colombia también en ese género? Claro que sí, mira, que yo creo que todos estos artistas que ya tienen bastante campo, bastante recorrido, gracias a ellos pudimos cambiar de pronto ese chip en todas las personas, porque no sé si sabes que cuando tú dices reggaetón, automáticamente todas las personas dicen, eso es una vulgaridad, eso no es música, eso no debería existir. Pero gracias al aporte de muchos artistas hoy en día hemos podido cambiar ese chip en las personas y dar a entender que el reggaetón no simplemente es letra obscena o vulgar, sino que hay reggaetones que son de hecho muy bonitos, que inspiran, que llegan, que cambian de pronto el pensamiento de las personas. Claro. Y por lo menos yo soy fiel seguidora de J Balvin, de Karol G, y a mí me encanta la música de J Balvin, creo que es un artista completo. Si tú me preguntas a mí en qué nivel quiero estar el día de mañana, yo te digo así, J Balvin, o sea, para mí J Balvin es inspiración, es todo, es el claro ejemplo de que tú sí puedes lograr tus sueños y que sí puedes seguir adelante a pesar de tantas críticas y de tantos inconvenientes Claro. que surgen en este género del reggaetón. Claro. Pero yo creo que el reggaetón hoy en día se ha convertido en el género número 1 del mundo. Del mundo, Es exacto. el género más importante, no solo para mí, sino para muchas personas. Yo creo que, mira que después de tanto tiempo, varios artistas hicieron vinculaciones con reggaetoneros para poder quizás elevar tu talento, su publicidad, no sé cómo decirlo, pero recurrieron a los reggaetoneros para poder pegar sus canciones. Entonces, esto es una muestra de que el reggaetón hoy en día es el género número 1 en el mundo
y que lo que yo te digo anteriormente no tenía aceptación, o por lo menos aquí en mi país, en Colombia, eran como muy reacios al reggaetón. Exacto. Ya hoy en día lo están acogiendo y tú lo que escuchas es reggaetón básicamente Porque, en todas partes. porque en el comienzo de ir a todo lo que es la historia en Colombia, conocemos, aún porque están ahí, estamos hablando del dúo que muchas personas quizá han olvidado, pero yo no, porque tengo buenas relaciones con ellos. Estamos hablando de Latin Dreams. Quiero una chica, quiero una guial. ¿Me comprende? Buenísimos, Y buenísimos. son cosas Vuelve. que vuelve también. Volveré a tu lado. Claro, claro, Buenísimo, estaba metido en buenísimo. eso, pero lo que también era como algo muy diferente de la forma de entrar, de ver una artista femenina para ser aceptado en el género, fue como que la gente comenzó a ver a Ivy Queen, pero de la misma vez estamos hablando de que todo cambia con la temporada, la época y todo eso, y estamos hablando de que salió Nati Natasha, Karol G, sabíamos que formaba parte antes de que le ayudaba también el backup vocal, que le ayudaba también para Raycon, y de ahí comenzó muchas cosas, entre otros Farina, la nena fina, y ahí cambiando de todo el tema, metiendo también con la forma de uno ser, con Becky G, que estaba en el pop y cambió ahora del pop para reggaetón. Así que hay cosas que han cambiado y fueron aceptados, que podemos ver un género mezclado con la gente de femenina y masculino, y aceptando también el ser de ustedes como la están trayendo ahora. ¿Cómo se siente ahora que es más amplia, que la gente está aceptando el género, y gusto da también que eso le está llevando a todo el mundo a formar parte de un éxito? Porque al entrar a este género, tú sabes que eso es un éxito. ¿Cómo se siente? Claro que sí. Mira que yo no me quiero ni imaginar cómo sería de duro para los artistas que hoy en día están posicionados, en aquel entonces que había tanto rechazo hacia el género. Siento que, vuelvo y te digo, gracias a ellos, para nosotros los artistas nuevos se nos han ido abriendo las puertas, el camino ha sido un poco más suave en este sentido, pero bueno, acá en Colombia, que es mi país, siento que todavía no se le da el valor necesario, no solamente al reggaetón, sino a la música en general. Exacto. Creo que los artistas acá pues no son así valorados como debería serlo, como lo hacen quizás en otros países, pero siento que hoy en día es más accesible poder vender nuestra música, poder llegar con nuestra música a los corazones de los seguidores, porque ya es como que ese chip que tenían, donde tenían estos pensamientos machistas también de que no, el reggaetón es para los hombres. Exacto. el reggaetón inspira vulgaridad y cosas malas, no sé qué. Siento que ya eso como que se ha ido saliendo un poco de la cabeza y hoy en día es más aceptado con el respeto y con la importancia que merece el género y que merecen los artistas, como todos los demás artistas de la música en general. Claro. Ahora, Sammy, la parte ahora de Sammy Río, ¿eso significa tu nombre? ¿Ese es tu nombre directo o es un nombre artístico? Bueno, yo me llamo Sandra Milena. Ok. Allá iba para ahí, pero estamos esperando que tú me expliques esto. Porque, Ajá, porque mi mamá no encontró otro nombre sino Sandra Milena. Dame razón tú de esa cosa. eso es bueno, sí, eso es bueno, dándole como, estamos haciendo eso más corto. Oye, Sammy, aquí estoy. Oye, Sandra Milena, no jodas. Ah. Ahora, Sandra, para esto, en meterte esto ahora, yo sé que eso es mucho gasto, la forma porque a veces la gente no tiene idea de cuánto estamos hablando, pero cada video musical es un dineral y es tiempo. ¿Cómo salió este tema y para qué no funciona? ¿Significa algo que ha pasado en ti personalmente o ahora vamos a hacer como el caso cerrado? ¿Ha pasado este tema contigo o lo que estás viendo de tus amistades alrededor?
siento que no solamente a mí, siento que le ha pasado a todo el mundo sin de pronto, independientemente del género, hombre, mujer, siento que a todos en algún momento de la vida nos ha pasado. Siento que nos cansamos de tanto intentar y al final eh, esa persona se cansa y se va y no hay nada que la haga quedarse, no hay promesas, no hay regalos, no hay nada para que esa persona se quede porque ya su amor quizás se ha acabado o está tan decepcionado o tan decepcionada que decide irse y decir, no hombre, esto no funciona ni con chocolates, ni con rosas, ni con promesas, esto no funciona con nada. Pero a ti te gustan los chocolates, ¿qué? Mira que es curioso, a mí no me gustan los chocolates y siento que mis amigos me dicen, tú sí eres rara porque a todas las mujeres les gustan los chocolates. A mí no me gustan. ¿No te gustan? A mí me gustan las piñas. Oye. Acá en mi tierra hay unas cositas que se llaman arepas de huevo. Oye, sí. Yo te cambio los chocolates y las flores por arepas de huevo, por piñas, por jugos de corozo, que Oye. es algo también muy característico por acá en mi tierra. ¿Te gusta la pitaya? ¿Te gusta la pitaya? Claro, la pitaya es rica, es súper buena también para la digestión. Claro. Pero lo común y lo comercial, si lo hablamos así, son los chocolates y las flores. Entonces siento que la mujer se cansa y no hay nada que la haga reconsiderar la idea de volver porque lo ha intentado tanto que ya las promesas no valen porque esto se trata de hechos, no de promesas. Ya tengo una idea por qué no funcionó, porque te dio chocolate con rosas y se murió y se fue. Pero un saludito a Alex que no funcionó. Oye, tú sabes que no funcionó porque ya tú sabes, no es porque no te quería, porque no quería chocolate ni flores, oye. Así que, hermano, cámbiate ese looking y todo eso y tráele arepa con huevo. Arepa de huevo, ¿no? Tráele arepa de huevo para que te ayude con eso. Ya los chocolates y las flores no funcionan definitivamente. Oye, tremendo, pero entonces, y hablando de la canción, ¿cómo fue grabado esto y dónde se puso todo para que continuemos con esta video musical? ¿Cómo salió todo de aquí y qué parte de Colombia? bueno, cuento con un equipo de trabajo súper lindo, encabezado por mi productor musical, que es Balbuena, Roland Balbuena. Él se encuentra en la ciudad de Valledupar. Entonces, allá es donde realizamos todas las producciones musicales. Y nada, esta canción surge de la cotidianidad de muchas personas. Tú sabes que, bueno, yo hoy en día trato de escribirle a eso, a lo que estamos viviendo. Entonces, junto con mi productor nos sentamos un día y dijimos, hey, ya está bueno de estarle escribiendo al amor y a las cosas lindas, porque sí, eso va, pero también tenemos que escribirle a la realidad. Y la realidad es que las mujeres se cansan de tantas promesas falsas, de tantas cosas que les prometen y no les cumplen, o que quizás les dicen pero son mentiras. Entonces surge, no funciona. Eso. Y empezamos a trabajarla día, noche, poco a poco, y sale el tema y decimos, eso va, vamos a grabarlo, lo grabamos. Luego hicimos el video y lo lanzamos y estamos con la plena convicción de que con ayuda de Dios y de todos los seguidores va a ser un éxito. Entonces me están preguntando aquí, oye, Juan, pregúntale a ella, ¿no cambió el ex en la forma de expresarse porque ya vio que no funcionó con chocolate ni rosa? No, entonces no cambió del tema para decir, baby, mira, cambiamos algo aquí para que puede ser bueno. Entonces el ex ya se fue. Para que la dediquen. Esta canción es muy dedicable también, para que le digan a esa persona que ya no funciona, que definitivamente no. Oye, y ahora, Sammy, para que toda la gente pueda saber un poquito más de ti, para la próxima que tenemos ahora, ya vi que tienes un tema ya otra vez después de esto. ¿Qué es lo que la gente puede esperar de ti?
Bueno, mucha música, porque créeme que estamos trabajando con el corazón para darle mucha música al mundo entero. Ya nos encontramos trabajando en una segunda producción que se viene quizás para comienzos del año entrante. Y nada, mucha buena vibra de parte de mi equipo de trabajo, de parte mía, de parte de Sammy Río, que es no una persona, sino una familia. Mucha buena vibra, mucho amor, mucha música y muchos sueños por delante por cumplir con la ayuda de todos ustedes. Así será, así será. Y eso ya te dije que yo veo mucho en lo que uno se esfuerza y todo eso, y también en la forma del voz, como uno canta, uno se escucha. A veces me dicen por qué yo escucho esta canción todos los días, es porque hay algo que me llama, hay algo que me llama, hay algo que puede ser que toda la canción tenía como 400 letras, palabras, pero ahí estoy con una palabra. Y eso lo que está trayendo también esta canción, que no funciona. Y la gente puede cantar esa parte, no funciona, no funciona. Entonces son cosas que a veces la gente, musicalmente uno lo ve, y eso es llamativo, es que la gente puede cantarlo en un club, la gente puede cantarlo en un carro, en la casa, y escuchar. Puede bailarlo. No, como tú bailas, no lo baila nadie. Como tú bailas, ay, mamita, Pero mira, eso no estamos hablando de OnlyFans, ¿ok? Así que ya saben, eso está afuera. Pero como baila Sammy Río, Dios mío. Entonces voy a comenzar a cantar la canción de ¡ay, qué bonita es esta vida! Pero Sammy, para saber un poquito más de ti, vamos a estar vamos a estar conectados contigo y todo lo nuevo tuyo. Vamos a estar, mientras tanto, por el tiempo que estamos pasando ahora, tú sabes que esto ha cambiado mucho el pensamiento de todo el mundo, no solamente en la parte del trabajo, pero más bien en el corazoncito, que uno se siente más pegado a todo lo que están pasando, en momentos difíciles, tanto que la gente que han ido, que ya no están con nosotros, tanto también la gente que está alrededor de nosotros que necesita ayuda. Hay muchas cosas que esto nos ha aprendido mucho, nos ha cambiado en la forma de pensar. Yo creo que eso es el momento de unirse, todo el mundo estar ahí y dándole apoyo a todos los momentos, a todo lo que uno hace, porque uno tiene que distinguir el trabajo de uno. Si uno lo está llenando bolsas o paquetes y todo eso, uno está trabajando en la oficina, es un trabajo. Y hay que respetar eso, no hay que decir porque yo trabajo en más alto sociedad, no, la sociedad es todos nosotros somos lo mismo, no hay diferencia, somos iguales y vamos a decir que en todos los momentos que tú tienes tus canciones, tú sabes que cuenta conmigo, estamos hablando de otro proyecto también, pero no lo podemos divulgar aún. Es sorpresa. Eso es una sorpresa, porque si no viene el ex con chocolate otra vez, con flores y todo eso, pero no. pero además de eso, felicitaciones por una tremenda presentación, producción, en la forma de muchas gracias. En la forma de que tú empujas y metes esto con ganas, ahí uno puede ver que eso es con amor, que es lo que está haciendo, y cuando uno lo hace con amor, ahí llega el éxito. Igual cuando uno está ahí en arriba, que uno es humildad, también lo llega al éxito, y eso es lo que uno tiene que hacer. Felicitaciones a tu equipo, tremenda producción. Para mí, cuando escuché esto, no tengo que conectarme con Sammy, y aún de Colombia, papá. Muchísimas gracias, mi amor. Créeme que lo más bonito de la música es esto. La gente con buena vibra que llega a uno, conocer personas tan maravillosas como tú, con esa vibra tan espectacular. Para mí ya esto es una ganancia increíble que la obtengo con la música. Entonces para mí ya esto es felicidad. Muchísimas gracias por el apoyo y por esas palabras tan lindas. No, seguro. Y lo que a mí me recuerda, cuando yo voy para Colombia, cuando yo me siento en Colombia, me recuerdo a tres cosas: bandeja paisa, con azúcar o sin azúcar, porque eso es lo clásico. Y el último, cuando tú estás en Colombia, que sabes que estás en Colombia, tú vas a escuchar Olímpica. Y entonces
estamos en Colombia, ¿me comprendes? Entonces llega un amigo mío y dice, ay, Eva María, pues, ¿qué pasó? Así es. ¿Qué hubo, pues? Somos paisa. No, pero Sammy, una vez más, gracias de corazón y gracias por la oportunidad también para comunicarme contigo y poder conocer un poquito más. Hoy hablamos más de Sammy y el próximo producción que viene, prepárense Aruba, la gente de Bonaire, Curazao, Holanda también, que lo que viene es candela y tú sabes que cuando hay candela es porque, mira, más candela hay si tú ves como Sammy baila. Dios mío. Ay. Bueno, yo quiero aprovechar para invitar a todos tus oyentes a que me sigan en mis redes sociales como Sammy Río Music. Ahí van a encontrar todo lo que se ha hecho con mucho amor hasta el día de hoy, porque todo ha sido hecho para ustedes. Entonces allá los espero para conversar con ustedes también y darles mucho amor. ¿Cuándo vas a estar en un live en Instagram para que la gente conecte contigo? Claro que sí, mira que tenemos pensado hacer eso la otra semana, entonces ahí voy a estar anunciando la fecha en mis redes. Mi Instagram es público, todos lo pueden ver, entonces ahí pueden darse cuenta de las noticias y de las cosas que vamos a ir publicando. Ok, así estamos. Entonces, cuando tú tienes todo listo, me dices, bueno, esta noche vamos a conectarnos y entonces voy a invitar a toda la gente que conecte contigo y pueden preguntarte todo, porque yo sé que si yo te pregunto cosas y ya la gente va a decir, mira, one on one, y esto, y seguro viene, seguro va a venir una pregunta que yo te lo voy a decir ya, porque yo lo veo como Nostradamus y estamos diciendo, mira, ¿eres soltera o no eres soltera? Ahí lo dejamos para la próxima semana. Porque después de eso no hay chocolate, papá. Así que ya. Así que tremendo. Y Sammy, una vez más de corazón, gracias. Y conectamos siempre. Tú sabes que cuenta con nosotros y con DJ. Abrazos, mi amor. Buena vibra para ti, mucha música y besos que te lleguen hasta allá. Seguro. Una vez más, gracias, Sammy. Y vamos a estar en contacto desde ya hoy. Ya somos familia. Así que bendiciones para ti y tu familia también y a toda la gente de Colombia. Amén. Y una vez más, Olímpica Estéreo. No, pero de fuera broma, ahí estamos ahí. Sammy Río, no funciona. Aquí conectando. Tus palabras, tu mentira no funciona. Eso de que traiga